Vamos a orar por estas dos cosas y luego le entramos a la exposición de la palabra. Señor, gracias te damos esta mañana por la bendición de poder orar juntos como iglesia. Señor, tu iglesia se reúne para adorarte, para cantarte, para exaltarte, para escuchar tu voz, tu palabra, pero también para orar y clamar. Y hoy venimos a clamar, Señor, por el país de Siria, por todas las etnias que viven en ese sector, ese país, Señor, que es fronterizo con Israel. Oramos en el nombre de Jesús, Señor, para que tú lleves paz, consuelo, traiga, Señor, conocimiento tuyo en medio de la adversidad, en medio del dolor, en medio de la guerra, en medio de las injusticias que están sucediendo, en medio, Señor, de que ahí hay grupos, Señor, extremistas que se están levantando y países están queriéndolos acallar por medio de la guerra. Pedimos en el nombre de Jesús, Señor, que tú te glorifiques y que tú te muestres, Señor, con tu poder, gracia y amor a la gente de Siria. Especialmente oramos por tu iglesia en aquel lugar, por los creyentes, por los cristianos que están allí, Señor. Muchos han huido a Europa, muchos han emigrado por ser perseguidos precisamente por los extremistas, pero oramos, Señor, para que tú los protejas, para que tú los ayudes y para que tu iglesia se levante como sal y luz en medio de una oscuridad tan densa como la que hay en ese lugar. Oramos, Dios, también por este proceso de Alfa que vamos a empezar como iglesia en esta semana. Ayúdanos, Señor, como iglesia a poder hacer lo que tú nos mandaste hacer, Señor, a hacer discípulos, a evangelizar a la gente que no te conoce, Señor, los que ya llevamos invitaciones, que podamos hallar gracia frente a nuestros invitados, Señor, que preparen los corazones y que en los grupos podamos testificar, hablar de ti y que esos temas, esos videos puedan, Señor, cumplir el propósito con el cual fueron hechos, que es presentar el mensaje del evangelio de Jesucristo a quien está lejos, a quien no te conoce y necesita de ti. Clamamos para que se abran más casas, Señor. Oramos porque tú toques los corazones de tu iglesia, de tus hijos, para que, Señor, se integren a los grupos y abra, Señor, más, se puedan abrir más lugares, Señor, de predicación de tu palabra, de tu evangelio, que es tan necesario, Señor, que es tan importante y que más que importante y necesario es un mandato tuyo, Señor, que evangelicemos, que demos a conocer tu palabra. Señor, te ruego que esta mañana el mensaje de tu palabra venga de ti, de tu corazón, y que solo me uses a mí como un instrumento para que podamos ser edificados, desafiados, Señor, por tu palabra, por tu verdad, y podamos, Señor, ser edificados por ella para ser cambiados, tomar decisiones de cambio, de transformación en nuestro alrededor, en nuestro lugar de influencia, en nuestra propia familia. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, seguimos, hermanos, en el Evangelio de Marcos. Ya leyeron el pasaje que hoy vamos a exponer, es Marcos capítulo 1 y versículos del 21 al 28, ya fue leído y espero que usted por favor lo pueda tener abierto allí con usted, porque vamos a estar refiriéndonos completamente a este pasaje. Yo quiero empezar diciéndole, hermano, mire, el Evangelio de Cristo y lo que el Señor vino a enseñar, vino a trasladar, vino a hacer, fue a traer un reino, su reino. Entonces, cuando hablamos de reino, hablamos de un rey, hablamos del reino que, como dice una de las cartas de Pablo, fuimos trasladados del reino de las tinieblas al reino del Hijo de Dios. Estamos hablando entonces de gobierno, porque un reino implica gobierno. Estamos hablando entonces de autoridad y de poder. Entonces, cuando hablamos del reino de los cielos y cuando decimos, mire, el reino de los cielos se ha acercado, es porque estamos hablando de un cambio de autoridad. Cuando alguien se convierte a Cristo, está cambiando de autoridad sobre él, está cambiando de una autoridad que tenía a una nueva autoridad. Entonces, le hago esa aclaración, hermano, porque a veces nos perdemos un poquito en esto y porque es necesario estar centrados en eso por el tema de hoy. El tema de hoy es la autoridad de Jesús y vamos a ver cómo Jesús ejerce esa autoridad al inicio de su ministerio y cómo él enseñaba con autoridad y cómo él tenía autoridad también sobre las tinieblas, y aquí lo demuestra en este pasaje.
recuerde, no se le olvide también, que lo explicamos cuando empezamos el Evangelio de Marcos, que Marcos fue escrito por Juan Marcos, pero eran las enseñanzas de Pedro en Roma. Entonces este Evangelio fue dirigido más directamente, digamos, el enfoque o los destinatarios eran los romanos. Recuerde que era el imperio prevaleciente en aquel momento y era hacia la iglesia romana, hacia los romanos, hacia el pensamiento romano a quien estaba escrito este Evangelio, el Evangelio de Marcos, el primero escrito de los 4, el que dio paso a los otros 3, especialmente a Mateo y a Lucas. Entonces podemos ver que Roma y la mentalidad romana, la cosmovisión romana, era valorar altamente la victoria, el poder, la autoridad, la conquista. Era un imperio conquistador por excelencia. Y hoy, de una manera interesante, vivimos en una sociedad muy parecida. De hecho, nuestra herencia de cómo pensamos es romana y griega. Entonces, nuestra tendencia es a pensar como pensaban los griegos y los romanos. Esa mezcla tenemos nosotros. Entonces, vivimos en una sociedad similar a la que Marco le estaba escribiendo, en donde también se rinde pleitesía, se rinde alabanza al que es victorioso, al que vence, al que va adelante, al que es conquistador, al que tiene poder, al que tiene autoridad. Y la mayoría de gente, aparte de buscar dinero y fama, se busca también poder y autoridad. Ese es en general, hablando en general. Ahora empieza el pasaje diciéndonos en el versículo 21 que Jesús, junto con sus discípulos, se acuerda que en este momento solo ha llamado a 4, eso lo vimos hace algunos, creo que el domingo pasado. Llamó a 2 parejas de hermanos, a los hijos de Zebedeo, y a Andrés y a Pedro, y ellos 4 ya caminaban con Jesús. Entonces fueron juntos a Capernaum, y como una cosa inicial debo de decirle que Jesús sí le gustaba ir a la iglesia, porque iba a la iglesia todos los sábados. No sé si usted me está poniendo atención. Hoy hemos llegado a un punto en el cual dentro del pueblo cristiano, dentro de la idiosincrasia cristiana evangélica, se tacha de, ¿qué decirle? De alguien religioso al que va todos los domingos a la iglesia. Pero Jesús iba todos los sábados a la iglesia y no era religioso. Y no solo iba y predicaba. Y aquí entró a la sinagoga con sus discípulos en Capernaum, en una ciudad nueva que aparece ahora en Marcos. Y desde esa ciudad va a ser el centro de operaciones de Jesús. Desde ahí Él se va a mover, desde ahí Él va a avanzar a los diferentes lugares de Galilea y luego desde ahí también hasta Jerusalén. Pero en Capernaum o Cafarnaum, ahí llega el sábado y entra a la sinagoga, como era la costumbre, como era lo normal de cualquier judío, ir a la sinagoga un sábado. Y Jesús, dice el pasaje del versículo 21, que empezó a enseñar, así dice, ¿verdad? Jesús fue a la sinagoga y se dedicó, dice, a enseñar. Esta es otra cosa importante que debemos saber, hermanos. El ministerio de Jesús y lo que Él nos pide hacer a nosotros también en este tiempo es lo mismo. Hacía básicamente 4 cosas. Él enseñaba o predicaba, Él sanaba enfermos, Él echaba fuera demonios, ¿sí? Y Él discipulaba a la gente. Eso era lo que Jesús hacía constantemente. Por supuesto también oraba, ¿verdad? Por supuesto también tenía otras actividades normales de vida, pero en la parte ministerial eso hacía. Y cuando entra a la sinagoga de Cafarnaum, entra y se dedica a enseñar. 17 veces en el Evangelio de Marcos dice que Jesús enseñaba o predicaba, pero más particularmente enseñaba. Y entra Jesús a la sinagoga y se dedica a enseñar. Y cuando está enseñando, la gente que estaba ahí, la gente que lo escucha, la gente que estaba asistiendo, la gente que estaba sentada escuchando, aunque ahí la dinámica era un poco diferente en la sinagoga porque participaban más personas, pero cuando escuchaban al maestro Jesús enseñar, dice el versículo 22, la gente se admiraba de sus enseñanzas porque enseñaba como
corresponde a quien tiene autoridad y no como los escribas. Y esto es importantísimo, hermanos, que nosotros lo notemos y que aprendamos de ahí algo. Jesús enseñaba y su enseñanza llenaba de admiración a la gente. No tanto quizás por su facilidad de palabra, no tanto porque era quizás muy diestro hablando en público, sino porque tenía una autoridad con la cual enseñaba. Era una autoridad primero delegada por Dios, pero también ganada por su sencillez y la congruencia con la que predicaba. Cuando digo congruencia, era porque lo que él hablaba, él hacía. Lo que él hacía, él hablaba. Lo que él creía, eso predicaba. Y lo que predicaba y creía era su forma de vida. Entonces había congruencia, había autoridad en la forma en que él se expresaba y lanzaba el mensaje, la enseñanza. Y por supuesto porque tenía una autoridad delegada de Dios. Mateo 28, versículo 18 dice Jesús: toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Entonces él tenía una autoridad delegada de Dios en el cielo y en la tierra, y por eso enseñaba con autoridad. Entonces la gente no estaba equivocada, la gente no tenía una falsa percepción de Jesús, sino al contrario, sí predicaba con autoridad. Y no porque gritara, no porque lanzara grandes gritos o porque tuviera un equipo de sonido fantástico, porque no había equipo de sonido, sino porque tenía autoridad en sí mismo por lo que predicaba. No solo por la forma, sino por el contenido de lo que enseñaba. Entonces la gente se maravillaba, la gente estaba sorprendida. Su doctrina tenía un sentido profundo de poder, inspirada por el Espíritu Santo. Y el mismo versículo 22 nos dice cómo, en qué sentido lo está comparando. Y dice: predicaba con autoridad, no como los escribas. Entonces la gente que iba a la sinagoga todos los sábados tenía ya la costumbre de escuchar a los maestros escribas. Y déjeme decirle que los escribas era gente muy reconocida, gente que manejaba la doctrina, gente que explicaba la ley de Moisés, gente que la conocía, que la explicaba y que la facilitaba hacia la gente, hacia el resto de gente. Entonces eran muy reconocidos, muy influyentes en la parte religiosa de los judíos. Muchas veces los escribas se les asocia con los fariseos o se les asocia con los sacerdotes, pero particularmente en el evangelio de Marcos, varias veces se les describe como un grupo solo, aparte, escribas. Y aquí Jesús dice: y habían escribas. Y la gente dice: Jesús predica con autoridad, no como predican los escribas. Entonces, como hay un parámetro de comparación ahí, vamos a examinar un poquito por qué hay esa comparación. Primero, la enseñanza de Jesús era verdad. Lo que él decía era cierto, lo que él decía era veraz, era contundente, porque él mismo dijo, Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces él no solo predicaba la verdad, sino él era la verdad. Pero lo que predicaban los escribas muchas veces eran cuestiones o razonamientos un poco evasivos, así como cuando no se las sabían, pues se evadían, o eran razonamientos personales. El famoso hoy en día es que yo creo que, o cuando le preguntan a uno: pastor, ¿y usted qué cree de? Y yo siempre le he dicho a usted, hermano, al final no importa lo que yo creo, es lo que el Señor dice, porque lo que el Señor dice es la verdad. Yo puedo equivocarme y tener tendencias o tener opiniones, pero realmente lo que el Señor dice es la verdad. La otra cosa en la que podemos comparar es que Jesús enseñaba asuntos de gran significado de la vida, de la muerte, de la eternidad, y lo que los escribas enseñaban eran asuntos triviales. Mire conmigo en Lucas 11:42, si me acompaña. Ahí en Lucas 11:42 hay un pequeño ejemplo que el Señor Jesucristo les dice: ay de ustedes, fariseos, que dan el diezmo de la menta y de la ruda y de toda clase de hortalizas, pero pasan por alto la justicia y el amor de Dios. Esto es necesario que lo hagan sin dejar de hacer aquello. ¿Qué está diciendo aquí? Jesús está criticando una enseñanza de los fariseos o de los escribas, y era que ellos enseñaban a diezmar hasta de un comino. Hasta si yo me ganaba un comino, ¿cómo podía partir otro comino para diezmar de ese comino que me gané? Entonces eran menudencias, si usted quiere, eran cosas irrelevantes
Y Jesús ahí mismo les dice, pero se han olvidado de la justicia, de la fe, de cosas más trascendentales, más importantes. Entonces ahí vemos un ejemplo de esa comparación de la forma en que uno enseñaba y el otro enseñaba. Enseñaba a Jesús con ilustraciones muy ricas, muy interesantes, muy dinámicas, muy originales, mientras que la enseñanza de los escribas era árida, era aburrida. Otro ejemplo que le tengo ahí mismo en Marcos 9, versículos 36 y 37, si podemos ver una enseñanza de Jesús que está ahí en Marcos 9, 36 y 37, dice: luego puso a un niño en medio de ellos y tomándolo en sus brazos les dijo: el que recibe en mi nombre a un niño como este, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, no me recibe a mí, no me recibe a mí, sino al que me envió. Entonces, cuando Jesús enseñaba, cuando Jesús trasladaba la enseñanza del reino de Dios a la gente, a sus discípulos, a los que lo seguían, Él usaba elementos vivenciales, Él usaba ilustraciones gráficas con las que toda la gente podía entender. Encontró un niño ahí, se lo jaló y les dijo: miren, el que me recibe a mí como este niño, y todos estaban viendo al niño, pues, entonces me recibe a mí, no solo a mí, sino al que me envió. Yo siempre he dicho que cuando está Jesús hablando en el Sermón del Monte, creo yo, no lo dice directamente la Biblia, pero sí dice las palabras que Jesús enseñó. Cuando Jesús dijo: si ustedes siendo malos le dan buenos regalos a sus hijos, cuánto no mi Padre que está en los cielos les dará el Espíritu Santo. Y ahí en esa enseñanza les dice: ¿cuántos de ustedes, si su hijo le pide, qué dijo? Pan, le va a dar una piedra? Y yo me imagino que iba por el camino o estaba parado en el monte y recogió una piedra. Y dijo: ¿ustedes le darían esta piedra a su hijo para que la mascara? ¿O cuánto de ustedes, si su hijo le pide un huevo, les dará, qué dijo? Un escorpión. Y de repente había un escorpión por ahí caminando. Entonces Jesús era gráfico, ilustrativo, su enseñanza era entendible, era amena, si usted lo quiere ver así, era interesante. Pero la de los escribas no lo era. Otra característica es que Jesús mostraba amor e interés por la gente a la que le predicaba, mientras que los escribas más bien denotaban una falta de amor por la gente. Mire Marcos 12:40, allá adelante, 12:40 de Marcos, dice: además, hablando Jesús de los escribas, si quiere lo leemos desde el 38 hasta el 40. En su enseñanza también les decía: cuídense de los escribas, porque les gusta pasearse con ropas largas y les encanta que los saluden en las plazas y sentarse en las primeras sillas de las sinagogas y ocupar los mejores asientos de las cenas. Además, el 40 era el que yo quería que leyéramos: se apoderan de los bienes de las viudas y luego fingen hacer largas oraciones, pero peor será su condenación. Entonces está diciendo que los escribas enseñaban, pero no amaban a la gente, más bien se querían aprovechar de la gente a la cual le enseñaban, a la cual le predicaban. Pero Jesús era completamente lo opuesto. Él amaba a la gente y porque la amaba, le enseñaba, le predicaba, oraba por ellos, sanaba enfermos, echaba fuera demonios. Pero había detrás de eso un amor profundo de Dios que lo movía a hacer aquellas cosas y a enseñar como enseñaba. Por eso la gente se asombraba de su prédica, porque él predicaba como quien tiene autoridad, no como los escribas. Otra cosa interesante es que Jesús enseñaba del corazón del Padre, de él mismo, mientras que ellos, los escribas, procuraban sacar enseñanzas que ya estaban secas, ya estaban áridas. Y aquí hay dos versículos interesantes que quiero compartirle. Juan 8:26 primero. Juan 8:26, si usted me acompaña, dice así: mucho es lo que tengo que decir y juzgar de ustedes, dice Jesús, pero el que me envió es verdadero, y yo le digo al mundo lo que de él sé. O sea, Jesús hablaba y enseñaba y predicaba al mundo lo que de él sabía, lo que del Padre sabía. No eran sus propios criterios, su propia forma de juzgar, porque dice: muchas cosas podría decir yo de ustedes, en otras palabras, pero más bien yo no les estoy diciendo lo que yo pienso de ustedes o lo que yo veo de ustedes, sino lo que de mi Padre sé, de eso les enseño. Entonces su predicación era profunda. Estaba hablando de Dios, estaba hablando del Padre, estaba hablando de cosas realmente profundas. Mientras que los otros, los escribas,
Y quiero llevarlo a Jeremías 2:13. Ese Jeremías 2:13 sí me pegó muy fuerte, hermanos. Mire lo que dice Jeremías 2:13. Son dos males los que han incurrido, en los que ha incurrido mi pueblo. Uno, me han dejado a mí, que soy fuente de agua viva. Y dos, han cavado sus propias cisternas, tan agrietadas que no retienen el agua. Y eso era lo que pasaba con los escribas. Habían abandonado al Dios verdadero, a la fuente de agua viva. Habían dejado y se habían olvidado de Dios y habían convertido su devoción a Dios en una religión más. Y entonces eso había hecho que se secaran, que fueran áridos. Y por eso dice, el segundo error, el segundo problema de mi pueblo, dice, es que cavan sus propias cisternas, pero están tan agujereadas que no se han dado cuenta que ya no hay agua en ellas. Entonces, cuando los escribas enseñaban, hermanos, no tenían que dar, porque ellos habían creado su propio sistema. El Talmud, que era la explicación de la palabra, que era la explicación de la Torah, de la ley de Dios, que ellos la habían convertido más que en una tradición oral, ya lo habían convertido en parte de la ley. Entonces ellos más bien se dedicaban a hablar sus ideas, sus concepciones de Dios. Habían cavado sus propias cisternas y se habían olvidado de Dios. Como que algo así está sucediendo hoy en día, hermanos. Algo así está sucediendo. Porque oímos hablar y hay muchas cosas que se enseñan, hermanos, que se dicen, pero que realmente no es el corazón de Dios, no es la palabra de Dios, no es lo que Dios dice, sino es la opinión de alguien, es la experiencia de alguien, es el testimonio de alguien, es lo que alguien considera e interpreta. Pero realmente, hermanos, nosotros, la palabra, lo que el Señor nos está enseñando acá es que nosotros no nos debemos de olvidar de ese Dios, de apartar de ese Dios, porque Él es la fuente de agua viva, porque solo en Él encontramos vida eterna, porque solo en Él encontramos agua fresca para tomar, hermanos. Entonces Jesús tiene una autoridad completa. Si usted me permite, como una primera conclusión en esta primera parte, Jesús lo que está diciendo en estos primeros dos versos es que Él tiene una autoridad total y completa sobre la palabra de Dios. Es más, Él es la palabra viva de Dios, Él es el verbo de Dios. Entonces, si Él tiene autoridad completa sobre la palabra, por eso la podía predicar con autoridad. Pero nosotros, hermanos, y ese es otro problema que tenemos, nosotros no tenemos autoridad ni poder para cambiarla, para agregarle, para quitarle, para sesgarlo, para modificarlo. No podemos hacerlo. Hermanos, la autoridad de Jesucristo y de su palabra está sobre nosotros, la iglesia, sobre nosotros los ministros. No podemos nosotros decir, es que Dios me reveló algo diferente. No, el que dice eso es hereje. ¿Me escucha aquí? Porque nosotros no tenemos la autoridad que Jesús sí tiene, delegada por Dios, para tener Él la autoridad encima de la palabra y ser más bien Él la palabra. ¿Y sabe por qué Él tenía la autoridad sobre la palabra? Porque lo que Él predicaba era la palabra de Dios. Ni siquiera predicaba sus propios pensamientos ni sus propias ideas. Yo no veo a Jesús o no leo a Jesús en los evangelios diciendo, jóvenes, siéntense, yo les voy a decir, yo creo que posiblemente sería bueno, Pedrito, que tú le vayas a dar tus impuestos al César. No, Él no predicaba así. Él decía, den al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. O sea, con claridad, con contundencia, con verdad. No estaba diciendo, mire, posiblemente él se lo gasta mal y hay que orar por él porque pobre, pero sería bueno que pues demos nuestros impuestos, ¿verdad? No, él dijo, den al César lo que es del César. Y mandó a llamar, por eso les digo, su enseñanza era tan gráfica. Mandó a pedir una ficha, una moneda, y dijo, aquí está esta moneda, ¿de quién es la efigie? De César. Bueno, entonces denle al César lo que es del César y denle a Dios lo que es de Dios. Enseñanza clara, hermano, así gruesa, al hueso, sin ninguna duda, no nos deja duda, no nos deja para dónde movernos. Ahí está. Jesús, entonces, como concluyendo esta primera parte, tiene autoridad total sobre la palabra y Él es la palabra viva. Mire lo que dice Apocalipsis 22, 18 y 19, último capítulo de la Biblia. Apocalipsis 22, 18 y 19 dice:
Yo le advierto a todo aquel que oiga las palabras proféticas de este libro, que quien añada algo a estas cosas, Dios le añadirá las plagas que están descritas en este libro. Y a quien quite algo de las palabras de este libro profético, Dios le quitará su parte del árbol de la vida y de la santa ciudad y de lo que está descrito en este libro. Así es que yo no quiero agregar ni quiero quitar, hermano, porque no quiero que me caigan ni las plagas, y quiero comerme el fruto de la vida eterna al final. ¿Sí están aquí conmigo? Ok. Pero avanza el pasaje en los versículos del 23 al 25 y sucede otra cosa interesantísima, imprevista, si usted quiere, en la sinagoga. Póngase usted, por favor, métase usted en el mapa de lo que estamos describiendo. Es día sábado, están en el culto, que ahí no era culto, era una reunión de la sinagoga. Hay gente ahí en la sinagoga, Jesús está enseñando, se abrió la Biblia, se enseña la palabra. Todos se admiran de la enseñanza de Jesús y de repente dentro de los asistentes se manifiesta un demonio en la vida de una persona, en el cuerpo de un hombre que está ahí. No dice el nombre de esa persona, pero dice que un espíritu inmundo, que es sinónimo de demonio en la Biblia, es la misma traducción, se manifiesta en un hombre. ¿Y cómo se manifiesta? Versículo 23. De pronto, dice, eso nos da la idea de lo repentino, de lo digamos asombroso que fue el momento. Un hombre que tenía un espíritu impuro comenzó a gritar en la sinagoga. O sea, estaban todos poniendo atención a la enseñanza y de repente se manifiesta este espíritu y empieza a gritar. Esto es importante entenderlo, hermanos, porque todo el tema es la autoridad de Jesús. Ya vimos la autoridad de Jesús sobre la palabra y sobre la predicación de la palabra, pero ahora vamos a ver esa autoridad de Jesús sobre el mundo espiritual. Hay un mundo espiritual, porque yo he oído cristianos. Esta semana escuchaba a alguien que me contaba: mire, yo antes, que no había leído la Biblia, era cristiano pero no había leído la Biblia. No hay muchos así. Dice que no creía en el diablo. No creía, le decían del diablo y los demonios. Decían, no, eso es de película, eso son licas nada más. Yo no creo en eso. Pero cuando empezó a leer que en la Biblia hay pasajes como este que estamos leyendo, y hay manifestaciones de demonios y de espíritus inmundos, y hay enfrentamientos y hay cosas terribles que esos espíritus inmundos quieren hacer, y que la Biblia dice que el enemigo vino a robar, a matar, a destruir, que el enemigo está presente para destruir la obra de Dios, pero que el Hijo de Dios apareció para deshacer las obras de Satanás. Entonces empezó a creer. Y aquí vemos a este hombre. No hay problema. Cambiémosle el ringtone. Bueno, les decía, se manifestó. No, pero fue un teléfono, así que estamos tranquilos. Entonces fíjense ustedes que se manifestó y Jesús estaba ahí. Pero primero fue la actuación del enemigo, ¿no? De este espíritu inmundo, de este demonio. Dice que él gritó, y lo que gritó fue: oye, Jesús de Nazaret. Versículo 24 estoy. ¿Qué tienes contra nosotros? ¿Has venido a destruirnos? Yo sé quién eres tú. Eres el Santo de Dios. La voz que se oyó era la voz del hombre que estaba poseído por ese demonio. Quizás un poco modificada, no lo sé. Pero era el demonio usó el cuerpo y la voz de aquel hombre para gritar y decir esto que dijo. Ahora, lo que dijo es interesantísimo, hermanos, y quiero que usted le ponga atención, porque dijo primero: oye, Jesús de Nazaret. O sea que lo conocía, le sabía el nombre y le sabía de dónde venía. Oiga, esa primera identificación de ese demonio de Jesús es la identificación terrenal. Dio la dirección terrenal. Yo, como quien dice: ya sé de dónde venís y ya sé que te llamas Jesús.
Yo no sé qué haría usted si un demonio le diga, ya sé que te llamas Minor y sos de Zacapa. ¿Qué daría, va? Aquel saldría corriendo tal vez, va. Y que naciste en el barrio Tamarindal, ¿va? Era una identificación. Lo dijo a gritos. Pero después que lo dijo a gritos, miren qué interesante la pregunta que le hace. Le hace una afirmación y luego una pregunta. ¿Qué tienes con nosotros? ¿Vienes a destruirnos? La Biblia dice que era un demonio, porque hay otros casos donde habían legiones de demonios, pero que era un demonio. Pero ¿por qué entonces la pregunta la hizo en plural? ¿Vienes a destruirnos? Posiblemente era eso, pero posiblemente era solo un demonio que estaba poseyendo a aquel hombre. Pero él sabía que el Jesús de Nazaret al que se estaba hablando no venía a destruir un demonio, venía a destruir toda la organización de demonios que había. Entonces se vio amenazado y dijo: ¿qué tienes con nosotros, Jesús? ¿Vienes a destruirnos? Y miren, interesante, porque el verbo destruirnos ahí no es acabar con, no es matar, sino es amarrar, atar, es quitarles autoridad. Esa es la traducción. Por eso estamos hablando de la autoridad de Jesús. Y lo otro interesante que alguien mencionó cuando yo empecé a decir lo que el demonio habló, es que sorprendentemente el demonio dijo la verdad. Porque eso les cuesta decir la verdad, pero dijo la verdad. Primero reconoció a Jesús quién era. Luego dijo: bueno, si este vino aquí es a destruirnos. Entonces se lo hace en forma de pregunta, pero él ya sabía cuál iba a ser su destino. Y luego termina la identificación de Jesús diciendo en la parte final del versículo, dice: yo sé quién eres tú. Y entonces le da ya otra identificación diferente. Eres el Santo de Dios. Es la identificación espiritual de Jesucristo. Primero le dio la dirección terrenal. Tú eres Jesús de allá de Nazaret, pero ya sé quién eres. Eres el Santo de Dios. No dijo: eres un hombre santo de Dios. No le dijo: eres uno de los santos de Dios, o santo con minúscula. Le dijo: eres el Santo de Dios. Por eso, hermanos, cuando leemos aquel pasaje en Filipenses, creo que es, donde dice: toda rodilla se doblará y toda lengua confesará, incluye a estos místeres, incluye a los espíritus inmundos y demonios. Esos son los primeros que se van a doblar, porque dice también la Biblia: los demonios creen y tiemblan. Gritó, hermanos, no de abusivo ni de respondón, del miedo que tenía. Vio a Jesús y le entró un temor y dijo: ¿qué tienes con nosotros? ¿Vienes a destruirnos? Yo sé quién eres, el Santo de Dios. Hay un ambiente y un mundo espiritual, hermanos, al cual nosotros no podemos pensar que no existe. No podemos decir: no, eso es para las licas de allá de Hollywood, o eso es para la gente esquizofrénica, o para los que están medios tocados. No, hermano, eso existe. La Biblia lo dice. Jesús lo enfrentó. Y si Jesús lo enfrentó es porque existe. Ahora, yo quiero que usted vea la autoridad de Jesús y vea lo que Jesús hizo. Ahorita hasta aquí hemos visto lo que el demonio hizo, lo que el demonio vociferó a través del hombre poseído. También quiero llamar su atención a que no estaba en un antro de vicio, ni estaba en una bar, no, estaba en una iglesia. Y en medio de la iglesia pasó esto. ¿Y qué pasó? Versículo siguiente. Pero Jesús lo reprendió y le dijo: cállate y sal de ese hombre. Aleluya, aleluya. Un aplauso al Señor, hermano. Jesús no se puso a negociar, hermano, como a veces hay algunos cristianos que negocian. Mira, voy a pecar, pero solo una vez. Yo sé que el Señor me perdona. Ahí estamos negociando, hermano.
Es que Dios sabe que esto me cuesta y entonces voy a ceder, pero ya solo una vez al año no hace daño, una vez al mes, qué bueno es, ¿verdad? No. Sino Jesús directamente, con la autoridad intrínseca, porque hoy es domingo, uso esa palabra, de Él, lo calla. Cállate y sal de este hombre. Y eso sorprendió a la gente, porque sabe una cosa, la gente quizás no estaba tan acostumbrada, pero sí había visto algunos exorcismos, porque eso hacían los sacerdotes también de aquel tiempo. Pero en todos los exorcismos que habían en ese momento, se invocaba el nombre de Dios. Se hacía en el nombre de Dios, pero Jesús no dice en el nombre de nadie. Él dice, cállate y sal de este hombre. Porque Él tenía la autoridad. Porque Él tiene la autoridad, porque Él sigue teniendo la autoridad. Y por eso nosotros, al pararnos frente a ese mundo espiritual, hermanos, y frente a esos ataques y mentiras de Satanás, tenemos que decir: en el nombre de Jesús, cállate y sal fuera. Y no solo dijo eso. Y mire lo que hizo el espíritu. El espíritu impuro, dice el verso 26, sacudió al hombre con violencia y gritando con todas sus fuerzas salió de aquel hombre. Trató de hacer daño todavía, trató de tal vez golpear físicamente al hombre. Lo sacudió, dice, y salió dando voces. Pero salió, no podía argumentar, no podía decir: ja, 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 tú no sabes con quién te enfrentas. Ja, 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 yo soy más poderoso que todo. No, porque ya lo había reconocido. Tú eres el santo de Dios, y ante el santo de Dios toda rodilla se dobla y toda lengua confiesa que ese nombre es el santo de Dios, el Hijo de Dios, Jesucristo, Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces salió. Pero quiero llamar su atención de nuevo a la pregunta que hizo el espíritu inmundo, diciendo: vienes a destruirnos. Y le decía, el original de ese destruirlos es reducirlos a la impotencia. Primera de Juan 3:8 dice: para eso apareció el Hijo del Hombre, para deshacer todas las obras del enemigo, del diablo. Más claro, más claro. Para eso apareció. Y aquí Jesús, frente a la gente de la iglesia, de la sinagoga, no solo está demostrando entonces su autoridad sobre la palabra por la forma en que Él predica, en que Él enseña, sino está demostrando con hechos de poder la autoridad delegada por Dios sobre el mundo espiritual. Y que ese mundo espiritual le hace los mandados a Él, porque Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Mire lo que dice Hebreos 2, 14 y 15. Acompáñame a leerlo. Hebreos 2, 14 y 15. A este respecto dice lo siguiente: así como los hijos eran de carne y hueso, también Él era de carne y hueso, para que por medio de la muerte, está hablando de Jesús, destruyera al que tenía el dominio sobre la muerte, es decir, al diablo. Más claro, ¿verdad? Y de esa manera librara a todos los que por temor a la muerte toda su vida habían estado sometidos a la esclavitud. ¿Está claro, verdad, hermanos? Jesús en su muerte, dice, vino a vencer al que tenía el dominio sobre la muerte, es decir, al diablo. Venció la muerte y venció al diablo. ¿Para qué? Para que todos los que habíamos estado sometidos, sujetados a esa muerte, los que habíamos estado bajo ese yugo de la muerte, porque el pecado, la paga del pecado es muerte, entonces tuviésemos libertad de esa esclavitud. Entonces lo que Jesús está mostrando en ese evento en la sinagoga, hermanos, es su autoridad, no sobre un demonito que estaba poseyendo a aquel hermanito, sino sobre todos los demonios, potestades, todo principado, todas huestes de maldad. Todos están sujetos y sometidos a la autoridad del Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Sí?
Ahora, luego, el demonio, ya vimos lo que hizo. Ya le dije, no invocó el nombre de Dios, sino por su sola autoridad, él lo cayó y lo echó fuera. Y pues entonces podemos ver cumplido ahí Efesios 1, 18 al 23, que le pido que leamos, hermano. Efesios 1, 18 al 23, que nos explica ese dominio, esa autoridad de nuestro Señor Jesucristo. Dice Efesios 1, 18: pido también, dice Pablo, que Dios les dé la luz necesaria para que sepan cuál es la esperanza a la cual los ha llamado, cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, hablándonos a nosotros, a la iglesia, ¿no? Y cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la acción de su fuerza poderosa, la cual operó en Cristo y lo resucitó de entre los muertos y lo sentó a su derecha en los lugares celestiales. Oiga aquí lo que dice, versículo 21. Muy por encima de todo principado, autoridad, poder, señorío, y por encima de todo nombre que se nombra, no solo en este tiempo, sino en el tiempo que venidero. Dios sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio a la iglesia como cabeza de todo, pues la iglesia es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena. A plenitud, aleluya, amén. Muy por encima, hermano. Con razón la gente dijo, este enseña como quien tiene autoridad, porque no solo enseñaba, sino que también mostraba la autoridad y el poder que tenía y que le había sido delegado por Dios sobre todo el mundo espiritual. Hermanos, yo quiero aquí detenerme un momento y decirle, mire, no tengamos miedo, hermanos. Por eso Jesús varias veces dice, no teman, soy yo, no teman. Y no solo no temamos frente a la enfermedad o frente al problema económico, frente a las vicisitudes y problemas de la vida, sino no temamos frente a aún las manifestaciones demoníacas que podamos oír, pensar, ver. No temamos porque Dios envió a Jesucristo para librarnos y vencer sobre eso precisamente, exactamente sobre eso. Así que mire, hermano, tampoco le demos, que sucede mucho, ¿verdad? No le demos al diablo esa, como decimos en Guatemala, esa pita que a veces le damos, va. Dale pita, dicen, como que fuera barrilete para que suba más. No le demos la pita de que Satanás tiene la autoridad que no tiene. Fue reducido, fue limitado, fue confinado en la cruz del Calvario. Jesucristo lo venció a él y a la muerte, que era sobre lo que tenía poder. Entonces el demonio y sus huestes y sus principados y sus potestades, que pueden ser muchas y pueden ser poderosas, están sujetas a Cristo Jesús nuestro Señor, porque Él los venció, porque Él tiene el derecho, Él tiene la autoridad sobre ellas, así como sobre nosotros. Entonces la autoridad con Jesús está empezando aquí su ministerio apenas, hermanos. Él está marcando, Él está diciendo frente a una sociedad que le gusta la victoria, que enarbola la conquista, los que son líderes, los que van adelante, los que tienen éxito y son poderosos. Él está diciendo, señores, momento, aquí el que tiene el poder soy yo. Eso es lo que Jesús está diciendo en estos versos. Pero no lo está diciendo de una forma prepotente, abusiva y creyéndose, sino simplemente hablando lo que tenía que hablar y haciendo lo que tenía que hacer. ¿Y eso qué provocó? Bueno, en los últimos 2 versículos nos dicen lo que provocó en ese momento en el ministerio de Jesús y en la región de Capernaum y Galilea. Dice, todos se quedaron muy asombrados, dice el verso 27. Y se preguntaban unos a otros, ¿y esto qué es? Mire qué interesante lo que se preguntaban. ¿Y esto qué es? ¿Acaso es una nueva enseñanza? Otras versiones dicen una nueva doctrina.
Con toda autoridad manda incluso a los espíritus impuros y estos lo obedecen. Y muy pronto la fama de Jesús se difundió por toda la provincia de Galilea. En otras palabras, los que presenciaron esto nunca en su vida habían presenciado algo igual, nunca. Quizás habían visto a algún sacerdote hacer exorcismo, algún endemoniado, pero los exorcismos eran en el nombre, tenían que invocar a Dios, tenían que hacer un procedimiento, tenían que quemar incienso, tenían que hacer una serie de rituales, se tardaban su tiempo. Aquí fue en el instante, hermano, cállate y te me vas. Ya, se acabó el tema. Entonces, hermanos, miren. Lo que sucedió fue que la gente se sorprendió enormemente y se preguntaron y discutieron ahí en la sinagoga, se quedaron discutiendo. ¿Y esto qué es, muchachos? ¿Será que es una nueva doctrina? ¿Será que es una nueva enseñanza? ¿Será que trae nuevas cosas? ¿Qué está pasando? ¿Qué es esto que estamos viendo? Porque aún los demonios lo obedecieron. Eso nunca lo habíamos visto. Eso jamás lo habíamos presenciado, no habíamos sido testigos de eso. Y miren lo que está pasando. Entonces la fama de Jesús, dice, se difundió por toda el área, por toda la región de Galilea. Y por eso ya la gente empezó a saber quién era ese Jesús, qué hacía ese Jesús. Eso que hacía Jesús no lo hacía Juan el Bautista. Juan el Bautista predicaba con autoridad, con fuerza, bautizaba. Pero él mismo lo dijo, ¿se acuerdan que lo vimos cuando empezamos Marcos? El mismo Juan Bautista dijo: detrás de mí viene uno, del cual no soy digno de atar la correa de sus zapatos. Yo los bautizo apenas con agua, Él los va a bautizar con el Espíritu Santo. Entonces miren, hermanos, lo que nosotros estamos buscando hacer, lo que nosotros estamos practicando al ser parte del cuerpo de Cristo, de la iglesia del Señor y de creer en Jesucristo, no es un asunto meramente religioso, árido, vacío, a menos que nos hayamos separado de Dios, por supuesto, como leímos en Jeremías 2:13. Si hemos cavado nuestras propias cisternas por nuestras propias fuerzas, con nuestros propios impulsos, con nuestras propias ideas, con nuestro propio sentir, hermanos, esa cisterna está agujereada y se va a vaciar. Pero si estamos cerca de la fuente del agua viva, que es Jesucristo, Él es el amo y Señor, el que tiene toda la autoridad, hermanos, del cielo y de la tierra. Entonces no podemos dudar de hacer lo que Él nos mandó a hacer y de vivir como Él nos mandó a vivir. No podemos dudar, hermanos, de en quién hemos creído. Yo sé en quién he creído, dice el salmista. Y sé que es, y dice Pablo, y sé que es capaz para guardar mi depósito para aquel día. ¿Sabe usted en quién ha creído, hermano? ¿Sabe usted a quién adora, a quién le canta, a quién le ofrenda, a quién sirve? ¿Sabe usted en quién ha creído? Porque si nosotros sabemos como iglesia en quién hemos creído, hermanos, podemos vivir la vida de una manera diferente, de una manera de pensar distinta. Por eso hablábamos el domingo pasado que el evangelio es para cambiar la forma de pensar, porque hemos cambiado nuestra autoridad. La autoridad antes era la muerte, era las tinieblas, era Satanás mismo, pero hemos cambiado de autoridad. Ahora estamos bajo la autoridad del Rey de Reyes, del Señor de Señores, de la cabeza de la iglesia, que es Cristo, de la piedra angular que otros desecharon. Él es nuestra cabeza, Él es nuestra autoridad. Por lo tanto, podemos vivir pensando diferente, viviendo diferente. Hermanos, ya no padeciendo de esos problemas de menosprecio, de rechazo, de sentirnos solos, de sentirnos agobiados, de estar preocupados. Como decía un hermano por ahí que me decía algo interesante. Me decía: mira vos, yo nunca he visto un pájaro preocupado. Los pajaritos todas las mañanas ahí andan, pero que estén preocupados, pues yo no lo he visto preocupado, a menos que sea gallina y que esté a su día, ¿va? Y ni así, porque no sabe que le va a caer para el caldo.
Pero ¿por qué lo digo? Porque, hermano, nosotros a veces, siendo cristianos, sabiendo de Dios, conociendo la autoridad, el poder de ese Jesucristo en el que hemos creído, todavía nos preocupamos, nos afligimos. Todavía pensamos, y peor si me muero. Pero si eso es lo peor que nos puede pasar según nosotros. Pero, hermano, es lo mejor que nos puede pasar. Si creemos en Cristo, es lo mejor que nos puede pasar, pues. Mejor que mi cumpleaños, ¿o no? Pero a veces nos aferramos a la mentalidad romana, a la mentalidad griega, a la mentalidad del hombre, a la mentalidad del éxito aquí temporal, a las cosas temporales, a tener, a acumular, al reconocimiento humano. Nos aferramos a eso y por eso sufrimos. Pero como no sabemos, cuando reconocemos en quién hemos creído, el pensamiento va cambiando, hermano. El chip nos va dando vuelta, la manía cambia de lugar. ¿Sí me sigue aquí, hermano? Entonces, mire, terminando, concluyendo, el desafío es realmente a que vivamos bajo esa autoridad de Jesús y la de su palabra. Jefferson, si puedes pasar, Jefferson. Gracias. Ese es el desafío, mire. Mientras nosotros no nos sometamos a esa autoridad que Jesús ya tiene y no nos sometamos a la autoridad de su palabra, hermanos, vamos a seguir haciendo todos lo que querramos, porque vivimos bajo nuestra propia autoridad, bajo nuestra propia ley. No, yo sé que la Biblia dice que tal cosa, pero yo mejor hago esta. ¿Ok? Yo sé que debo de obedecer a Dios y Él me manda a no mentir, o me manda a dar al necesitado o a servirle, pero ahorita todavía no, ahorita estoy cansado. Hermanos, cambiemos la mentalidad sometiéndonos a la autoridad de Jesús y de su palabra. Él tiene la autoridad. Y si hay alguien aquí, hermanos, que ha tenido alguna situación de esas de enfrentamiento con el enemigo, de manifestaciones feas, no temamos. El Señor ya lo venció. No los venció. A todo tipo de argucia, de mentira del enemigo, de temor que nos quiera meter y que nos quiera mover la cama y que se aparezcan cosas y veamos sombras. En el nombre de Jesús de Nazaret, hermanos, en el nombre del Todopoderoso, del Santo de Dios, somos libres de esas cosas. Somos libres de esa situación. Nuestro sueño tiene reconciliación y descanso, porque en paz me acostaré, así mismo dormiré, porque me duermo y me acuesto bajo la autoridad del que vive para siempre. Entonces no tengo que temer cuando viene la noche, porque no soy egipcio. No tengo que temer cuando no tengo pisto, porque no soy romano. No tengo que temer cuando las cosas van mal en mi vida, porque tampoco soy griego. Soy cristiano, hijo del Dios Altísimo. Me someto bajo la autoridad del Dios Todopoderoso, del Cristo de la gloria, del Santo de Dios, y vivo para Él, hermanos. No temamos, no nos preocupemos. Tampoco le estoy diciendo que vivamos así despreocupados, indiferentes. No, ocupémonos de lo que tenemos que hacer, porque el Señor dijo, y vuelvo a Mateo 28:18: toda autoridad me es dada en el cielo y la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Entonces me ocupo de lo que el Señor, de eso sí me tengo que ocupar, pero no preocupar si me voy a morir o no, si me voy a enfermar o no. Igual me voy a enfermar o me voy a morir, eso ya lo sé. Claro, tampoco me voy a dar a decir, bueno, como me voy a enfermar, ahorita me voy a comer 50 hamburguesas y me enfermo bien. No, tampoco. Voy a cuidar el templo del Espíritu Santo. Pero camino, hermanos, caminemos en libertad. Lo leímos en Hebreos 2:14 y 15. El Señor murió y venció en la cruz del Calvario para que el que tenía las llaves de la muerte, venció al diablo, lo dice claramente, para que los que estábamos sometidos a esa muerte seamos libres, dice, de la esclavitud que teníamos.
¿Está aquí conmigo? Yo le voy a pedir que dediquemos un momento para orar, ahora mismo, para finalizar, y que podamos tomar ese desafío de vivir bajo la autoridad del que la tiene, de Jesús. Y que sometamos nuestra vida a la autoridad de la palabra de Dios. Hermanos, no es lo que yo piense, lo que yo opine, lo que yo crea. Hay hombres sabios, sí, es cierto. Hay gente que nos puede dar consejos. Por supuesto, la Biblia lo dice. Pero hermanos, al final lo que debe marcar nuestras vidas, lo que debe de enfocarnos, lo que debe de dirigirnos, encaminarnos, encauzarnos, es la autoridad de la palabra de Dios. Es Dios mismo, es Jesucristo, el Santo de Dios. No hagamos lo de Jeremías 2:3, hermanos. Les decía, me impresionó mucho el verso. No nos apartemos de la fuente de vida eterna y sigamos o pretendamos cavar nuestras propias cisternas, porque están agujereadas y se van a vaciar. El único que nos puede dar la vida constante, permanente, es el que tiene la autoridad para dárnosla. Ese es Jesucristo. Yo no sé usted, pero yo me sigo sorprendiendo, aunque yo no estuve en esa sinagoga ese sábado. Pero cuando yo veo lo que Jesús hizo y lo que Él dijo, me sorprende en demasía, hermano. Me sorprende. Y entiendo a los que estaban ahí sorprendidos. Y entiendo que la fama de Jesús se extendió, porque no podían hablar de otra cosa que del Jesús que hacía esas cosas. Que la fama de Jesús se extienda. No la fama de tuya o mía, o la fama de tu iglesia, de tu congregación, sino la fama de Jesús se extienda por lo que Él sigue enseñando, por lo que Él sigue haciendo. Y seamos portadores de esa fama de Jesús por toda Galilea, sí, pero también por toda Guatemala, sí, pero también por toda Medio Oriente y también por todo el Lejano Oriente. Que la fama de Jesús se extienda, porque para eso somos y estamos la iglesia, para vivir en libertad y proclamar el Evangelio de Cristo Jesús. Cierra tus ojos y vamos a orar. Padre, gracias te damos esta mañana, este mediodía, por la bendición de esta palabra, Señor. Señor, gracias porque la autoridad la tienes tú, muy por encima de todo principado, de toda potestad, muy por encima de todo reino. Tú eres el que tiene la autoridad de Dios. Tú eres el Santo de Dios. Tú eres Dios mismo, Señor Jesús. Ante tu voz, ante tu palabra, ante tu exclamación, todos deben obedecer y todos van a obedecer, y toda rodilla se va a doblar y toda lengua va a confesar. Señor, permítenos en este tiempo maravilloso de gracia nosotros rendirnos delante de ti, Señor, y no pensar que con nuestros propios esfuerzos y pensamientos y experiencia podemos cavar nuestras propias cisternas, porque están vacías, áridas, secas. Señor, ayúdanos a retomar, a regresar a ti, la fuente de agua viva, y a tomar de ti, a beber de ti, Señor, como tú le diste a aquella mujer samaritana, pecadora, desechada, rechazada, pero tú le dijiste: si bebes de mí, nunca más volverás a tener sed. Que bebamos de ti, Señor, y que no tengamos temor, sino que vivamos bajo tu autoridad, la autoridad de tu palabra, Señor, porque está por encima de todo principado, de toda potestad. Hoy, como tú lo hiciste en aquel lugar, en aquella sinagoga, hoy en tu nombre, Señor Jesús, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, reprendemos toda obra del enemigo, reprendemos toda obra de Satanás, porque para eso apareció el Hijo del Hombre, para deshacer, evidenciar toda obra de Satanás y someterla bajo su autoridad. Así es que si hay espíritus inmundos, legiones, potestades, principados, Señor, que se están ensañando, que están molestando, que están, Señor, estorbando a cualquiera de nosotros o nuestras familias, en el nombre de Jesús, hoy les ordenamos que se detengan, les ordenamos que se vayan fuera, les decimos que no tienen parte y que están sometidos a la voluntad y a la autoridad del que vive para siempre. Ese es Jesucristo. Hoy echamos fuera toda obra del enemigo en nuestras vidas.
Toda obra de Satanás en el nombre de Jesús, hermano, sobre tu vida. Toda mentira del diablo en tu mente en el nombre de Jesús es reprendida, es echada afuera. Toda obra del enemigo, toda indiferencia que Satanás haya plantado en tu corazón, hoy es arrancada, desarraigada de tu corazón, porque no es la semilla que nuestro Padre Celestial sembró. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Toda puerta que has abierto, hermano, hermana, alguno de ustedes, toda puerta que se haya abierto por pecado, por desobediencia, hoy el Señor te dice, ciérrala con arrepentimiento. Hoy el Señor te dice, arrepiéntete de tus pecados y cierra la puerta que abriste al enemigo, el derecho que le diste a Satanás para obrar. Él no tiene derecho a menos que nosotros lo abramos por pecado, por desobediencia. Pero en el nombre de Jesús el Señor nos está llamando a arrepentirnos delante de Él y cerrar puertas que el mismo pecado abierto. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús.